Buenos días, estimados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y les permita vivir una vida cristiana con sabiduría. Les permita poder edificarse cada día en la palabra de Dios y sobre todo tener presente la palabra de Dios y todo lo que nos dice. Vamos a iniciar una serie de enseñanzas sobre los proverbios. Se habla mucho de los proverbios, pero no tenemos idea muchas veces la importancia de aplicar las enseñanzas de proverbio a nuestras vidas. Quiero con esta primera lección sobre los proverbios despertar la inquietud en nosotros de la importancia que tienen las enseñanzas de los proverbios. Los proverbios es un libro que contiene enseñanzas para la vida diaria. Nos da sugerencias prácticas para una vida eficaz. Y cuando vemos que son enseñanzas para la vida diaria, cómo debemos conducirnos nosotros para agradar a Dios. El proverbio nos dice, generalmente, una parte nos dice cómo debemos vivir, la otra parte nos dice qué no debemos hacer. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que a través de este libro y tener una disciplina de lectura diaria del libro de los proverbios, podemos incrementar nuestro conocimiento, pero mucho más que eso, nuestra sabiduría que viene de Dios. Quiero invitarlos a leer el Proverbio 1, versículo del 1 al 8. Proverbio 1, versículo del 1 al 8. Y meditemos en algunas frases que me llaman la atención aquí, que no están escritas allí simplemente para que pasemos por encima de ellas. Frases importantes, como es la sabiduría. Dice la palabra de Dios, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. Dice el 7 que no lo sabemos de memoria, pero no lo aplicamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el versículo 8 cierra diciéndonos, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo leo esto, me impresiona solamente en 8 versículos la cantidad de sabiduría que podemos ver aquí. Como dijimos, un libro que nos da enseñanzas para la vida diaria, sugerencias prácticas
para una vida eficaz o positiva. Un proverbio, como podemos ver aquí en los versículos que hemos leído, un proverbio es una frase corta y sabia, fácil de aprender y nos llama a actuar. Haz esto y no hagas esto. Frase corta y sabia. Sabiduría, inteligencia, consejos. Proverbios se enfoca en Dios, su carácter, sus obras, sus bendiciones y nos dice cómo vivir una relación íntima con Dios. ¿Cómo llevar una relación íntima con Dios sabiendo que a Dios le agrada un buen vivir, nuestro estilo de vida? Dice aquí que nos da razones prudentes, consejos, justicia, juicio y equidad. Nos dan sabiduría, inteligencia y cordura. ¿Qué falta nos hace a nosotros los consejos? ¿Qué falta nos hace a nosotros la sabiduría? ¿Qué falta nos hace a nosotros oír el consejo del sabio? Oír la palabra de Dios, entenderla y obedecerla. ¿Cuánto necesitamos nosotros adquirir consejo? Hoy en día la juventud no quiere escuchar consejos, ni de sus padres, ni de Dios, sino de personas que andan en mal vivir. El entender proverbio y declaración, palabras sabias y dichos profundos. Y cuando habla de profundidad aquí, se refiere a qué tan profundo en su vida le está llegando la enseñanza de proverbio. Es un buen hábito tener una disciplina de leer proverbios cada día de nuestras vidas, para entender sabiduría y doctrina. Sabiduría que viene de Dios. Y cuando se refiere a doctrina, estamos hablando de enseñanzas. Qué hermosos son los proverbios de Salomón. Qué hermoso para nosotros enderezar nuestras vidas, seguir el camino correcto, adquirir sabiduría e inteligencia y actuar de acuerdo a como Dios quiere en nuestra manera de vivir. Pero no queremos tener una disciplina. No queremos tener razones prudentes, justicia, juicio, equidad. Miren el Proverbio 1:7, que no lo sabemos de memoria. Lo primero que hemos visto es por qué tenemos que tener una disciplina de lectura de proverbios diarios. ¿Por qué leemos proverbios? Lo primero es para adquirir sabiduría y cordura, para aprender enseñanza, doctrina, para aprender equidad. Y ahí están todas las palabras, los versículos 2 al 4, al 5. Pero el 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría. En esta época de información, el conocimiento abunda, pero hay mucha falta de sabiduría. Y es que llenarse de sabiduría, de conocimiento, no quiere decir actuar con sabiduría. Hoy en día hay mucho conocimiento, pero falta de sabiduría. La sabiduría es mucho más que saber mucho o llenarnos de conocimiento. La sabiduría es mucho más.
La sabiduría es una actitud básica que influye en cada aspecto de la vida diaria de nosotros. El fundamento de la sabiduría es temer a Dios. Dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, el fundamento de la sabiduría es temer a Dios, honrarlo, respetarlo, vivir maravillado de su poder y obedecer su palabra. Ahí tienes el principio de la sabiduría. ¿Obedeces la palabra? ¿Honras a Dios? ¿Le temes a Dios? ¿Obedeces su palabra? ¿Te maravillas con el poder de Dios? Ese es el principio de la sabiduría. Confía en Dios. Confíe en Dios y Él lo hará profundamente sabio. La sabiduría es la que viene de lo alto. La sabiduría que viene de Dios, y los proverbios nos dan sabiduría. Salomón llama aquí en el versículo 7 a un grupo de gente que son, dice, insensatos, en plural. Vamos a detenernos un momentito. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salomón está llamando así a individuos que dicen conocer todo. Aquellos a quien podemos llamar sabelotodos. No aceptan consejos, se irritan con facilidad, se niegan a aprender. Ahora sabemos a qué se llama insensato. No aceptan consejos, se niegan a aprender. ¿Sabe por qué? Porque piensan que lo saben todo. El único que sabe todo es Dios. Nada de esto es sabiduría. Actuar como el insensato es ausencia de sabiduría. Por el contrario, hay que ser receptivo a los consejos. Hay que tener deseos de aprender, deseos de escuchar y escuchar consejo de nuestros padres, de nuestros pastores, pero sobre todo, aprender a escuchar el consejo de Dios. Esto es sabiduría. ¿Se ha detenido usted a escuchar el consejo de Dios? ¿Se ha detenido usted a escuchar el consejo que le dan sus padres? Los pastores y predicadores a través de los mensajes, ¿se ha detenido a escucharlo? No, hoy mucho más que eso lo que hacen es criticar y no seguir consejos. Seguimos consejos de cualquiera en la calle, de los amigos. Y yo lo pongo entre comillas porque esos que te dan consejos de no seguir a Dios, de no ir a la iglesia, de no obedecer a tus padres, de no estudiar, esos no son amigos, son tus enemigos. Aprenda a escuchar el consejo, sea receptivo, aprenda, escuche a Dios, el único que lo sabe todo. El insensato cree saberlo todo, pero no, el único que lo sabe todo es Dios. Nosotros siempre estaremos aprendiendo por el resto de nuestras vidas. Miren el versículo 8 y 9. Y cierro con eso en el día de hoy. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Hijos, escuchen. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Qué interesante. Queremos ponernos adornos en la cabeza, en las orejas, en la nariz, pero no queremos llevar el adorno del consejo de nuestros padres en nuestra cabeza y colgarlo en nuestros cuellos. Es importante también aquí, el versículo enfoca directamente a los hijos, porque los hijos debemos aprender a escuchar el consejo, pero también tenemos que ver la otra parte.
la parte de los padres. Para dar un buen consejo hay que darlo con sabiduría. Hay que tener sabiduría para dar un buen consejo. Y nuestras acciones como padres hablan más que nuestras palabras. Se lo repito, hermano, hermana. Nuestras acciones como padres hablan más que nuestras palabras. Los niños aprenden valores morales y prioridades al observar cómo actúan y cómo reaccionan sus padres. ¿Qué vida llevan sus padres? ¿Qué estilo de vida? ¿Cómo están con Dios? ¿Cómo buscan de Dios? ¿Dependen de Dios? ¿Hay devocionales diarios? Estas acciones enseñan más que palabras, pero muchos quieren, inclusive mandar a los hijos a la iglesia, pero ellos no ir. Mandar a los hijos a leer la Biblia, pero ellos no la leen. Cuidado, hermano. Si los padres muestran referencia y dependencia de Dios, los niños captarán esas actitudes. Enséñeles a vivir con rectitud, en obediencia y adoración a Dios. Lea la Biblia con ellos en familia todos los días. Y usted verá que sus hijos comenzarán a aprender sabiduría y cordura e inteligencia e imitarán su vida como cristiano. Lleve su vida de acuerdo a Dios. Siga usted como padre y madre el consejo de Dios. Busque la sabiduría de Dios y sus hijos, cuando sigan el consejo, buscarán la sabiduría de Dios. Ellos crecerán en sabiduría y aprenderán de sus consejos y serán hijos que van a seguir su ejemplo de reverencia, adoración y obediencia a Dios. Tenemos una misión. Los hijos tienen que obedecer los consejos de sus padres, pero los padres tenemos que enseñarle con acciones, con nuestro estilo de vida, para que ellos aprendan cordura y sabiduría. Y recuerde, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Enséñales eso o ellos van a ir a seguir el consejo de los insensatos. Medita en esto, mi hermano, y que Dios te bendiga.